En esta ocasión hablaremos de la educación intercultural bilingüe, un tema de gran importancia en nuestro país. El tema a tratar ahora es un plan dirigido por el Minedu como ente responsable de la educación de nuestros estudiantes del Perú. En este plan se busca la revalorización cultural, tanto como la lengua materna en nuestro país. Para hablar del tema tenemos con nosotros a la licenciada en educación Luciola Bringas Alarcón. Muy buenas noches, Buenas licenciada. noches. Para usted hemos preparado un listado de preguntas en esta ocasión que tiene que ver acerca del EIB. Habrá escuchado acerca del EIB, ¿verdad? Que No. es la educación intercultural bilingüe, impulsada por el Minedu. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante la educación intercultural bilingüe? Es importante en nuestro país porque nosotros tenemos como lengua materna también el quechua, aparte del castellano. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Debería revalorizarse el quechua y los diferentes dialectos implantándose en las diferentes instituciones? Claro que sí, porque, vuelvo a repetir, es nuestro principal idioma, el quechua, y debería de implantarse en todas las instituciones educativas y más que todo en nuestras regiones, donde los niños hablan el quechua, la aymara y los diferentes dialectos en la selva. Claro, porque son tantos dialectos reconocidos en nuestro país. ¿Y sabe usted que no es la primera vez que el Minedu impulsa o pone en marcha este plan? Siempre se habla, incluso hay una ley, pero todo quedó impreso en el papel, se cambiaron ministros, se han cambiado presidentes, pero lamentablemente la educación siempre ha sido, no ha sido valorada en todo el sentido, porque un país sin educación es un país sin nada, sin identidad, sin... No podría ni reclamar sus derechos. Exacto. Muy bien. La falta de aprecio en la revalorización cultural se daría por una falta de identidad, ¿cree usted? No por una falta de identidad, sino que si no hay educación, entonces el pueblo tampoco tiene una identidad. Porque no apreciamos lo nuestro, odiamos lo nuestro, más bien. A pesar de que tenemos una gran pluriculturalidad dentro de nuestro país. Claro. Y la falla en este plan, ¿usted creería que es por falta de inversión en la educación por parte del Estado? Más que inversión, yo diría falta de interés, o sea, en la educación. ¿Ustedes no sienten el apoyo como docentes de parte del Estado? Verdad que no. Mucho nos fiscaliza, mucho nos supervisa, pero no hay un incentivo. Miren ustedes nuestros sueldos, cómo están. Nos dicen que somos incluso educadores, Los profesionales. terroristas. No, y aparte de eso, profesionales de segunda clase. Yo no sabía que habían profesionales de segunda clase. Creo que nuestros estudios duran como duran los de un abogado o los de un ingeniero. Claro, porque son 5 años como toda carrera. Claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿hay un orden o quizás 3 personajes principales dentro de la educación? Que están alumno, profesor y padre de familia. ¿Cree usted que en ellos recae la responsabilidad para que este plan funcione? Claro que sí, porque los padres de familia son los que empiezan en casa con la educación de sus hijos. Y si ellos empiezan a avergonzarse de su quechua o de cualquier otro dialecto, entonces el niño tampoco va a valorar su lengua. Entonces primero es la casa y luego de la casa el colegio es el reforzamiento de esta lengua. Muy bien. La siguiente pregunta, en algunas regiones que se está llevando a cabo ya este plan, hay cierto grupo de padres que se muestra en desacuerdo con esta enseñanza de la lengua materna. ¿Por qué cree que se daría? Te vuelvo a decir, hay veces hay padres o personas mayores que tienen cierta vergüenza de hablar su lengua, de hablar su dialecto, y sienten de que deberían de hablar el castellano aunque lo hablen mal. Entonces, ellos mismos sienten esa vergüenza. Y aparte que somos un país muy discriminativo,
digo, recurrimos mucho a los apelativos, como por ejemplo cholo, serrano, Indio. selvático, ¿no? Entonces a ellos les suena como un desprecio. Entonces, si van a hablar su lengua nativa, vamos a decir, si vienen a Lima y hablan su lengua nativa, se sienten menos, se sienten despreciados, y eso hace que dentro de algunos hogares no se practique la lengua materna. Eso también debe ser porque dentro de la capital no hay entidades que respeten, como decir, el diferente tipo de habla. Más que respeten, hablen. Hay un proyecto muy interesante donde los celulares pueden, al llamar a una persona, esta persona les contesta en su lengua nativa. Entonces yo creo que eso hay que incentivarlo. Incluso en el canal 7 creo que es. TV Perú. Ajá, Canal Nacional. a partir, ves a las 5 de la mañana. O sea, prácticamente... Cuando ellos comienzan a hablar esta lengua quechua, pero 5 de la mañana es casi Creo no... que todos están durmiendo. Casi no hay nadie despierto. Claro. Mire, yo le comento algo que a mí me pasó, es personal, porque usted conocerá el Centro Cultural de Ate, ¿ya? Entonces la municipalidad abrió un programa de enseñanza de quechua, un curso totalmente gratuito para público en general. Entonces yo me di la oportunidad de asistir al programa y cuando fui un cierto día no vi mucha concurrencia, no había asistencia, habría más que 3, 4 personas. ¿Por qué cree que se daría la discriminación por el idioma quechua? Como te vuelvo a repetir, esa discriminación se da por las burlas que se hacen a estas personas. Gracias le damos a Juan Velasco Alvarado, que dio como lengua materna el quechua. Desde ahí ha habido tal vez un despliegue de las personas de no sentir vergüenza y hablar en quechua. Ya veíamos en los carros, en los micros, que las personas hablaban su lengua sin ninguna vergüenza, ¿no? Pero se ha ido dilatando el tiempo, el ministerio no le ha dado el énfasis necesario. Entonces, estas personas han vuelto nuevamente como a guardar esa lengua y hablar el castellano. Desecharlo, o sea, como mandarlo al olvido. Como mandarlo al olvido por la vergüenza, por la discriminación. Y no lo habla simplemente, y si lo habla, lamentablemente, habla mal. Perdóname que lo corte. Usted mencionó al expresidente Juan Velasco Alvarado. Sí. Yo tengo entendido que el presidente Juan Velasco Alvarado fue un presidente que nacionalizó, o sea, lo hizo todo, como decir, esto es del Perú y es del Perú y de nadie más. Sí, exacto, fue el que nacionalizó, el que hizo la reforma agraria, la reforma educativa, un presidente que en realidad se preocupó bastante. Quiso, en realidad, se identificaba muy bien con el Perú, sí, a diferencia de los siguientes presidentes que nos ha tocado hasta el momento. Ajá. ¿Usted cree que eso también sería una falla para que el plan no se dé? ¿Una falla en qué sentido? O sea, que el presidente como cabeza del país no sienta amor propio también por el propio país el cual está dirigiendo. Es que los ministerios son autónomos, entonces el Ministerio de Educación es el que lanza el plan. Entonces el Ministerio de Educación dice, sí, verdaderamente hay una ley, debe de darse la lengua aymara, quechua, los dialectos, pero no, como te vuelvo a repetir, solamente queda en el papel. Claro, porque normalmente se dice, o sea, llegan al Congreso personas oriundas de la región andina, sí, de la región selva, y lamentablemente ellos quisieran, como decir, expresar su dialecto normal, con total naturalidad, pero no les permiten. Sí, lamentablemente tenemos 2 personas, creo, actualmente, que incluso visten el atuendo propio, sí, de su lugar de origen, y cuando una de ellas pretendió una vez hablar en su lengua natal, simplemente se burlaron de ella y le dijeron de que en el hemiciclo no se podía hablar más que el castellano, porque no todos entendían el quechua.
Entonces, esa es una forma también muy grande de discriminación, porque se supone que el Congreso es asequible, acepta de que nosotros somos un país multicultural, multilingüe. Y libre en expresión. Claro. Obvio, se debería de respetar. Y cambiando de tema, ¿en qué nivel educativo cree usted que se debería así poner más énfasis para que esta base, para que este plan pueda funcionar a la perfección? Eh, Tendría que ser desde el nivel inicial, porque el niño es más asequible a esa edad de aprender otro idioma, ¿no? Sería lo más factible desde el nivel inicial. ¿Y cuál sería usted, o ya, bueno, supongamos que se implementa este plan a partir del nivel inicial? ¿Cuál sería usted como docente, cómo miraría, qué ventajas presentaría esto en el infante? A futuro, que va a pasar a nivel primaria, próximo a secundaria. Bueno, sería aprender un idioma más como aprender el inglés. Aprender el inglés, aprender el quechua, el alemán, o sea, es un idioma más. No que le vaya a abrir las puertas al mundo, que le vaya a abrir las puertas al empresariado, le vaya a abrir las puertas a una educación superior, sino cómo aprender su lengua materna. O sea, se podría decir que un infante aprendiendo, yo como infante, suponiendo, he nacido en la región andina con una lengua materna quechua. Para mí sería más factible que me enseñen en quechua primero, Claro. para luego yo hacerlo más fácil llevándolo a